Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Y vamos a seguir en la tercera, esta es la tercera webinar, que yo creo que va a ser de tanto interés al menos como las dos que hemos vivido previamente. Como sabéis, este es un proyecto que lideramos desde Seisida, pero que nos patrocina Gilead, a los que agradecemos la posibilidad de realizarlo y sobre todo consideramos que es de interés porque se va a hablar muy poco de fármacos antirretrovirales, porque ya hemos comentado en otras ocasiones que los fármacos funcionan muy bien y que lo que pedimos es algo más, no solo estar bien controlados, tener unos CD4 buenos, una carga viral indetectable, sino tener buena calidad de vida, envejecer en condiciones, mejorar el tratamiento de las comorbilidades, bueno, y los distintos temas de los que vamos a hablar en las próximas webinars, por no destripar el programa en sí. Primero fue calidad de vida, el seminario anterior o webinar anterior estaba relacionado con comorbilidades y en este vamos a abordar de forma profunda el gran responsable de este envejecimiento precoz o prematuro y de la gran cantidad de problemas que no están relacionados directamente con el VIH o con lo que conocíamos como VIH en la época primera de la pandemia, sino lo que se ha convertido en estos momentos el VIH, ¿no? Y ese responsable es esa inflamación residual que es la que va a producir todos los problemas que estamos viendo en estos momentos, ese empeoramiento de las comorbilidades e inflamación que, bueno, vamos a lo largo de esta tarde vamos a tratar de entender, que es un tema complejo, y además vamos a tratar de ver cómo puede mejorar. Y para abordar este tema complejo, hemos contactado con dos compañeros a los que conocéis seguro porque han participado en otras sesiones, los habéis visto en múltiples congresos y porque han sido pioneros en su campo, ¿no? Y además, sobre todo, porque son excelentes comunicadores y estoy segura de que si teníamos dudas nos las van a aclarar y si no, para eso están las preguntas que se van a hacer después de las charlas. Para hablar de este tema vamos a contar primero con Sergio Serrano. Sergio Serrano acaba de salir de guardia, ha salido a las 2 de la tarde, una guardia complicada, como todas las que estamos teniendo estas últimas semanas en los hospitales. Por eso es muy de agradecer que pueda asistir y que se haya prestado a participar, ¿no? Y él nos va a hablar sobre las bases de la inflamación y después también vamos a contar, bueno, Sergio Serrano, para los que no lo conozcáis, por aquello de saber exactamente dónde está trabajando en el Ramón y Cajal y es un investigador y clínico excelente que ha participado, bueno, que ha ganado muchos premios precisamente por eso, aparte de ser referee o ser revisor de distintos artículos y liderar proyectos de CORIS y en su hospital relacionados en gran medida con la inflamación y con la microbiota. Y por otro lado, contamos también con Fátima Brañas. Fátima es geriatra, de los pocos geriatras que existen en España y que debería existir desde luego muchísimos más. Ella está en el Hospital Infanta Leonor. Desde hace mucho tiempo está trabajando de forma muy exhaustiva en el campo de envejecimiento y VIH. De ahí que, bueno, es la que lidera la cohorte española de pacientes mayores de 50 años. Es una cohorte, un proyecto la cohorte se llama FUNFRAIL. En ella participamos distintos hospitales españoles y engloba o recluta o incluye pacientes personas que tienen más de 50 años y que viven con el VIH, que está generando una información muy, muy interesante y es una de las 4 o 5 cohortes que hay a nivel mundial, ¿no? O sea que en este aspecto somos pioneros. Por eso, bueno, primero va a hablar Sergio, nos va a hablar de la inflamación, después nos va a hablar Fátima, pero así como para abrir boca, a mí me gustaría preguntarles a los dos, me gustaría que, ya que esto estoy presentando, pues que nos dierais los titulares, ¿no? Como los telediarios. No sé si Sergio se va a conectar o también va con retraso con jet lag por la guardia, ¿no? Fátima también ha llegado corriendo, o sea, íbamos todos corriendo hoy. A ver, Sergio, tú que eres el primero, bueno, como esto va a ser como si fuera un telediario, ¿cuál sería tu titular así como para abrir boca? Hola Pepa, hola a todos. Bueno, yo os diría control de la inflamación en el VIH avanzando hacia el cuarto 90. Ole, muy bien, un título muy sugerente. ¿Y Fátima? Buenas tardes a todos. No tenemos una prueba GOL estándar que nos permita medir inflamación en la práctica clínica diaria, pero podemos medir fragilidad y función física. Bueno, bonito y barato. Fenomenal. Pues veis, estas son las dos grandes líneas de las que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora, más o menos.
Y sin más, estos temas son muy interesantes y yo creo que ya estamos todos nerviosos por ver qué nos vais a contar, ¿vale? Pues gracias a los dos. Sergio, es tu turno, luego hablará Fátima y después ya entramos en la conversación. Gracias a todos y cuando quieras, Sergio. Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez. Voy a intentar, asumiendo que gran parte de la audiencia no tiene por qué conocer ni siquiera aspectos de medicina, porque no son médicos ni sanitarios necesariamente, voy a intentar adaptarlo para que se entienda. Por favor, cualquier cosa que no quede clara a través del chat o en las preguntas, encantadísimo de aclararlo. Me han pedido que hable del impacto de la inflamación en el VIH. Yo he puesto ahí esa coletilla debajo de que esto se trata en realidad de controlar algo que es un poco abstracto, es invisible, es difícil de medir, pero tiene mucha importancia sobre la salud. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es en realidad una respuesta muy conocida y estudiada por los primeros médicos. Ya Celso daba una definición que todavía se sigue utilizando para reconocer la inflamación. Es una respuesta del cuerpo caracterizada por rubor, calor, dolor y tumor. Se hincha la parte afectada por inflamación. Y Galeno ya decía también que asociaba la inflamación con una pérdida de función del órgano en concreto. La inflamación sigue un principio que es como el de la autodefensa. La inflamación sabe cuándo hay que empezar, cuando hay un daño o una agresión, pero no siempre sabe cuándo hay que parar. Y es ahí cuando las infecciones crónicas y otros estímulos crónicos pueden jugar un papel delicado y perjudicial a largo plazo. La inflamación tiene dos fases, dos funciones fundamentales. Una es eliminar el patógeno en el caso de un microorganismo o ayudar a compensar un daño tisular fruto de una agresión física, una quemadura, un traumatismo, etc. Y la inflamación intenta además contener ese daño para que el daño vaya más allá, ¿no? Entonces el problema ocurre cuando hay un estímulo inflamatorio a largo plazo que no cesa, porque esa inflamación va a tener otras consecuencias para las que en realidad no existe. La función principal es esta. Y sabemos, y no ahondaré mucho en esta idea porque está muy, muy aceptada por todo el mundo, que la inflamación es perjudicial a largo plazo para la salud. La inflamación se ha asociado en la población general y también en las personas con VIH con un aumento de muchas enfermedades particulares, como el infarto de miocardio, muchos cánceres, la aparición de diabetes, la aparición de sobrepeso, la osteoporosis, problemas neurocognitivos, de memoria, incluso con algo de lo que nos hablará Fátima de qué bien se mide, que es la fragilidad. La fragilidad es un síndrome geriátrico que va mucho más allá de una enfermedad en particular. Es algo que es tremendamente importante porque nos habla del funcionamiento global de una persona. Y esto es así, se sabe que la inflamación afecta a la aparición de todos estos procesos, pero ¿qué sabemos concretamente de la inflamación en el VIH? El VIH produce un aumento de estos marcadores que utilizamos para medir de algún modo el nivel de inflamación del organismo, que persiste pese al tratamiento antirretroviral respecto a la situación preinfección. Es decir, que si considerásemos, aunque este estudio no está diseñado exactamente así, pero estos serían personas sin VIH y esto sería los niveles porcentualmente la diferencia respecto a las personas sin VIH que aparecen en personas con VIH. Podemos decir que el VIH se asocia a un aumento de en torno al 30, al 50% estos marcadores inflamatorios, lo cual no es dramático. Una infección aguda o el mismo COVID eleva el rango de un 0, 2 ceros estos marcadores, de manera que el impacto del VIH no es tan dramático como el que tendría una infección aguda, hablando de personas en tratamiento antirretroviral. Sin embargo, el impacto sobre la salud sí es muy grande y sí es mayor del que se ha observado en la población general. Y aquí os traigo dos estudios muy representativos que están hechos en poblaciones muy diferentes. Unos son
pacientes diagnosticados tardíamente, un nadir de CD4 de 180, bajito, y otros son pacientes en un ensayo clínico que evaluó la importancia de iniciar el tratamiento precozmente, por encima de 500 CD4, de manera que en este grupo del estudio los pacientes tenían más de 500 CD4. En ambos casos se ve que estar en la franja superior de marcadores de inflamación basalmente se asocia con un riesgo de sufrir desenlaces clínicos adversos muy aumentado a largo plazo. En este estudio a la izquierda, los pacientes que estaban en la franja superior tenían un riesgo de hasta 4 veces más de morirse o de tener problemas clínicos graves a los 9 años de una simple determinación, en este caso de estos marcadores, la interleuquina 6 y los dímeros D. Pero la inflamación, la verdad es que es difícil de medir. Hay que recurrir a marcadores que no están integrados en la práctica diaria. Nosotros somos muy fans del cociente CD4-CD8. En condiciones normales, antes de la infección por VIH, hay el doble de linfocitos CD4 que linfocitos CD8. Y cuando llega la infección, esta relación se invierte. No se sabe qué mecanismos regulan el balance entre estos dos marcadores, pero pasa a haber más CD8 que CD4. Y en presencia de tratamiento antirretroviral, algunos pacientes normalizan este cociente, pero otros, a pesar de haber recuperado los CD4, mantienen unos CD8 altos, lo cual se asocia a problemas inmunológicos y también clínicos. Dado que es un marcador que es fácilmente accesible, pues ha habido muchos investigadores que se han ocupado de buscar qué significado tiene más allá de lo inmunológico en la clínica, y se ha visto que este marcador en realidad predice lo que lo que queremos predecir, que son fenómenos tales como el grado de recuperación de CD4 con el tratamiento antirretroviral, una buena respuesta inmunológica a las vacunas, el riesgo de infecciones bacterianas, el riesgo de infartos de miocardio, de cánceres, incluso haciéndole un guiño a la siguiente ponente, predice algunos fenómenos tan interesantes como la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, o incluso la fragilidad en un estudio por la propia doctora Brañas. Y también predice desenlaces importantes como mortalidad por causa SIDA y no SIDA. Pero el punto de corte que es predictor de estos desenlaces negativos habitualmente es bajito, más de lo que se considera como normal en la población general, que sería una relación entre CD4 y CD8 de 1. El umbral de riesgo aparece por debajo de 0,4 habitualmente. Os quería hacer una pregunta que veo que aparece aquí, y es si a juicio de la audiencia pensáis que deberíamos incorporar los marcadores inflamatorios al seguimiento del paciente con VIH. Dejamos unos segundos para votar. Yo sé que es un poco difícil ahora contradecir al ponente cuando se ha dicho esto, pues veo que hay mayoría de respuestas. Voy a finalizar la encuesta. El 100% de los votantes pensaba que hay que medir marcadores inflamatorios. Lo cierto es que es algo controvertido. En el caso de los médicos hay partidarios, yo diría que casi más detractores. Es difícil trasladar la inflamación a la clínica, por muchos motivos. El primero es que no tenemos un único marcador y sabemos de lo que se va publicando que los marcadores, tener estos marcadores elevados en general se asocia con problemas a largo plazo de salud, pero cuando se estudia, y esto es un estudio que hicimos en el que medíamos un panel de biomarcadores inflamatorios muy amplio, ¿qué tal se correlacionan los marcadores entre sí? Uno esperaría que si uno tiene un marcador elevado, todos los demás estuviesen elevados. Lo cierto es que esto no es así. Uno puede tener elevada la proteína C reactiva y puede tener disminuido el TNF-alfa, que es una molécula muy relacionada con esa proteína C reactiva. Y esto crea confusión, esto nos deja estupefactos porque no lo entendemos. Además, si miramos si un marcador aplicando metodología estadística sofisticada
si nos vale con un marcador o necesitamos muchos para identificar a esas personas que van a tener más problemas de salud, pues lo que encontramos es que no nos vale un único marcador. Cuantos más marcadores midamos, más vamos a afinar en la predicción del riesgo. Y esto también nos desconcierta. En este caso se comparaban la interleuquina 6, los dímeros D y el cociente CD4-CD8. He de decir que el cociente era el que era más predictor del riesgo. Como veis aquí explicaba casi un 20% de ese exceso de riesgo, pero cuando se combinaban los tres mejoraba la predicción, se explicaba un 30% de ese exceso de riesgo de tener problemas de salud a largo plazo. Y el caso es que la mente humana prefiere las historias sencillas, las explicaciones simples. En el VIH tenemos además una larga tradición de tener factores que nos explican muy bien lo que observamos y sabemos que tener los linfocitos CD4 bajos marca un riesgo de SIDA y esto es algo que hemos aprendido, así como tener la carga viral indetectable se correlaciona con tomar el tratamiento antirretroviral. Pero muchos fenómenos son más complicados y en este caso la inflamación es uno de ellos. Aquí a la izquierda os muestro la ruta del TNF-alfa. Esta es una ruta inflamatoria que depende de una señalización de un receptor por esta citoquina. Y fijaos todo lo que desencadena a nivel molecular. Aquí tendríais la proteína C reactiva, que es uno de estos marcadores que a los clínicos nos interesa medir habitualmente en distintas situaciones. Como veis aquí es solo uno de los muchos marcadores, pero no es el único estímulo el TNF-alfa que induce la expresión de este marcador, y es que en inmunología la inflamación sigue, más que una relación de causa o efecto, sigue una dinámica de sistema complejo, como un ecosistema. En los marcadores inflamatorios la respuesta inmune se trata de procesos muy interconectados, con muchos bucles de retroalimentación positiva y negativa, con puertas traseras, con mucha promiscuidad de marcadores, de manera que la dinámica sigue es más parecida a la de un ecosistema, es más difícil de entender. Y esto tampoco nos gusta a los clínicos que necesitamos marcadores y puntos de corte para tomar decisiones. Y una manera de entender la importancia de los marcadores inflamatorios es trasladar cuánto cambia el riesgo de tener un problema de salud por cada aumento en el nivel de un marcador. Y veis aquí que tener, por ejemplo, duplicar el nivel de la interleuquina 6 se asocia a un 45% de más riesgo de mortalidad a largo plazo. En el caso del cociente CD4-CD8, estar por debajo de 0,4 se asociaría a un riesgo de tener complicaciones no definitorias de SIDA graves o mortalidad de 5 veces más respecto a estar en la franja más alta. Y estos efectos son comparables, en realidad, a grosso modo, al efecto que tienen otros factores de riesgo establecidos como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes o la obesidad. De manera que la inflamación es muy relevante desde el punto de vista clínico. Hay quien lo ha llamado el asesino silencioso porque, al igual que la hipertensión, si no lo medimos, no lo detectaremos. Y si nos preguntamos si es necesario medir estos marcadores inflamatorios, deberíamos reflexionar también si es necesario medir algunos marcadores a los que todos les tenemos mucho cariño, como los linfocitos CD4. Lo cierto es que sabemos que medir los linfocitos CD4 en un paciente que mantiene la supresión virológica y que está por encima de 300-400 CD4 es totalmente inútil desde el punto de vista de ayudarnos a tomar ningún tipo de decisión. Sabemos que mientras el paciente mantenga la supresión virológica, sus CD4 no van a caer, salvo que le esté pasando algo, y no se asocia a ningún cambio de actitud ni de tratamiento. De manera que si vamos a ser críticos con los marcadores inflamatorios, también debemos serlo con los linfocitos CD4 que ya medimos. Y al igual que podríamos decir que hoy es controvertido medir los CD4, no sería obligatorio hacerlo, también es controvertido medir la proteína C reactiva ultrasensible, a pesar de que hay decenas de estudios epidemiológicos, básicos, clínicos y ensayos clínicos que claramente demuestran que la gente con proteína C reactiva elevada tiene más riesgo de tener mortalidad, sobre todo por causas cardiovasculares a largo plazo. Y decía que esto sigue siendo controvertido, pero la Sociedad Americana de Cardiología ya en 2013
daba como opcional en los pacientes en los que el riesgo cardiovascular se sitúa en una franja intermedia, usar este marcador para tomar decisiones sobre el uso de tratamientos para bajar los niveles de colesterol, para ser más exigentes en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y podemos considerar que el VIH sitúa en general a las personas en un umbral de riesgo cardiovascular algo superior al de la población general, por lo que en personas con VIH sería de especial interés utilizar este marcador para intentar identificar a esas personas que pueden estar en más riesgo. Y de hecho, aparte de lo que digamos en esta sesión, en la que nos gusta, somos más partidarios de usar estos marcadores, la Sociedad Europea de SIDA recomienda ya medir el cociente CD4, CD8 y los CD8 como se recomienda en las guías clínicas españolas del grupo GESIDA. Es decir, este marcador está ya respaldado en guías clínicas. Y al menos, a mi juicio, deberíamos defender y animar a los investigadores a que cuando se comparan estrategias dirigidas a mejorar la salud de los pacientes, ya sea frente al virus o utilizando otro tipo de aproximaciones, se midan estos marcadores porque tienen un impacto clínico y si no los medimos no sabremos nunca si un tratamiento puede ser mejor que otro a este nivel. Y hay marcadores en específicos de la respuesta innata, menos dirigida a nivel inmunológico. Hay marcadores de activación de algunas células específicas como los monocitos y los macrófagos. Hay marcadores de activación de los linfocitos T y B y hay también marcadores que nos traducen un daño en las mucosas que es consecuencia de la infección aguda por VIH. Esos marcadores los tenemos, están a mi juicio refrendados y reproducidos en múltiples publicaciones como marcadores pronósticos y medirlos en los distintos estudios, al menos uno de ellos de cada uno de estos que refleje las distintas rutas patogénicas por las que el virus afecta a la salud a largo plazo, es de tremendo interés para intentar entender mejor todo aquello que esté influyendo en la salud a largo plazo. Quería haceros a continuación otra pregunta y es si pensáis si juega algún papel en la inflamación la replicación del VIH en las personas que están en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable. Vamos a dar unos segundos. Animaos, ya casi está. Vale, yo creo que ya podemos ver los resultados. Aproximadamente hay un 77% que piensan que sí juega un papel el VIH y un 23% piensa que no juega un papel. Perfecto. Es otro tema controvertido y muy relevante. El papel del VIH en la inflamación en el paciente que tiene la carga viral indetectable. Porque sabemos que no es solo el VIH el que contribuye a la inflamación. Hay problemas que se asocian, que son en realidad consecuencias de la infección aguda del daño inmunológico, como la reactivación de algunos virus como el citomegalovirus, que son virus latentes que se integran en nuestras células. Hay problemas relacionados con ese daño en las mucosas que permite que pase un exceso de productos bacterianos a la sangre que produce inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué tendría que jugar un papel la replicación de un virus que está controlado con fármacos? Pues lo cierto es que hoy es controvertido si existe replicación vírica de bajo nivel en los tejidos en un paciente en tratamiento antirretroviral estable. Se piensa que no. Lo que sí parece claro es que independientemente de que exista una replicación de virus completos, sí que existe producción de proteínas virales y transcripción del ARN del virus que tiene consecuencias inmunológicas, supone un estímulo para el sistema inmune y esto ocurre en los lugares donde el sistema inmune se entrena, que son los ganglios linfáticos. Se ha visto además que que la mayor parte de los fármacos no alcanza buenos niveles en los tejidos, especialmente en ganglio linfático, y estos niveles se quedan por debajo de lo que sería necesario para conseguir una replicación completa. Y esto ocurre a pesar de que iniciemos tratamiento muy precozmente durante los 15 primeros días tras la infección, y estos son mediciones en los que se observa en ganglio linfático, se detecta RNA del VIH en pacientes que llevan un año en tratamiento antirretroviral y esto guarda una correlación, la producción de este
virus con los lugares donde está llegando peor el fármaco a nivel linfático. Aquí tendríais en rojo los niveles de fármaco, en negro es donde no habría fármaco y en verde donde hay replicación del VIH, se transcribe RNA y que brillaría en verde y que coincide con esas zonas oscuras donde no hay fármaco. De manera que es posible que los niveles subóptimos de fármacos en tejidos tengan que ver porque se replica virus. Tenemos otros modelos, otras observaciones muy interesantes que son los controladores de élite que no tienen viremia plasmática y no tienen fármacos antirretrovirales, pero tienen más traslocación de productos bacterianos a la sangre, tienen más inflamación, tienen más aterosclerosis, hospitalizan más que la población general, tienen más fibrosis de ganglio linfático, en los que además iniciar tratamiento antirretroviral se asocia con disminuir la inflamación, lo que sugiere que es un fenómeno virológico que está ocurriendo allá donde no estamos mirando, que son los tejidos. Tenemos también el caso de Timothy Down, que descanse en paz, el cual sabíamos que, a diferencia de lo que se observa en sujetos elite controller, tratados, virémicos, en los que hay fibrosis en ganglio linfático, son estas fibras en azul, él no tenía, después de haberse curado, fibrosis en el ganglio linfático, lo cual sugiere que es un proceso que está alimentado, aunque es verdad que es una única observación en el mundo, pero que vendría facilitado por la replicación y lo que es importante, que es recuperable si conseguimos eliminar la replicación del virus. Y por último tenemos observaciones muy interesantes también que demuestran cómo el disminuir la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes que están con carga viral indetectable, pero que cuentan o en los que se demuestra que no toman el 95 o 100% de los comprimidos, sino el 70-80%, bajar el número de comprimidos que uno toma al mes se asocia con un repunte de marcadores inflamatorios. ¿Cuál sería la explicación de que con carga viral indetectable el disminuir la adherencia se asocie con un repunte de marcadores inflamatorios? Lo más plausible es que se deba a una menor presión farmacológica allá donde llegan peor los fármacos en tejido, que permitiría esta mayor transcripción del virus a ese nivel, que estimularía a su vez el sistema inmune. Y por último, quería plantearos si creéis que podemos tratar la inflamación en las personas con VIH en tratamiento antirretroviral. 3/4 partes de la audiencia es optimista y piensa que podemos tratar la inflamación. Perfecto. Cuando tratamos la inflamación a nivel clínico se puede asemejar con la metáfora del árbol. Las hojas serían las consecuencias negativas sobre la salud y tenemos unas raíces, que es donde deberíamos intentar actuar, y luego tenemos un tronco y unas ramas que son esos mediadores, esos marcadores inflamatorios. Como decía, el sistema inmune es muy complicado, de manera que si tenemos múltiples raíces y actuamos solo sobre una, es posible que por estos circuitos, estos mecanismos de retroalimentación, no consigamos mejorar el problema. Sería como el jueguito de los topos, en el que uno le da un topo y al darle puff, pues sale otro por otro lado. Si no conseguimos actuar a todos los niveles, es complicado que vayamos a tener éxito en el control de la inflamación, ¿no? Un topito podría ser los reservorios del VIH y otro podría ser la reactivación del citomegalovirus, y aquí tendríamos a los mediadores. Nosotros hemos tenido interés en una estrategia que es intentar mejorar la salud, la integridad del tejido inmune asociado a mucosas. Para eso hemos hecho estudios con prebióticos, probióticos, y aquí únicamente os dejo una foto del estudio de trasplante microbiota que hemos hecho en 30 pacientes a los que aleatorizamos a recibir trasplantes de microbiota de donantes seleccionados por tener un microbioma antiinflamatorio o un placebo. Y bueno, por primera vez en la línea de estudios que hicimos en esta estrategia, conseguimos mejorar la microbiota, hacer que se disminuyesen las bacterias que se han asociado negativamente a respuesta inflamatoria en el VIH, no tuvimos ningún problema de seguridad y mejoramos uno de los marcadores de inflamación, de daño intestinal. Es cierto que solo uno de los que medíamos, pero nos parece que hay espacio para este tipo de estrategias para seguir investigando. Hay un ensayo clínico muy numeroso que va a ser el ensayo clínico más grande en la historia del VIH, más de 7.500 personas, en los que se va a estudiar si bajar el nivel de colesterol
cuando el nivel de colesterol no está alto, pero hay indicios de que hay problemas de inflamación o hay riesgo cardiovascular a largo plazo, es útil tanto a nivel inflamatorio, pero lo que es más importante a nivel de problemas de salud reales. Por eso el estudio tiene 7.500 pacientes y tiene 8 años de seguimiento. Tiene una altísima potencia para detectar si esta estrategia es de interés. Tenemos, por fin, después de una ristra de estudios con resultados totalmente negativos, tenemos al menos estrategias que han demostrado que se puede mejorar la inflamación en el VIH atacando o intentando frenar esos mediadores, en este caso la interleuquina 1 beta o la interleuquina 6, que son dos mediadores muy potentes de la inflamación. Y tenemos lo que es más importante probablemente y más difícil de llevar a la práctica. Y ahí la verdad es que las asociaciones de pacientes y activistas podéis ayudar mucho porque son las intervenciones no farmacológicas para tratar la inflamación. La ciencia del envejecimiento es apasionante y está avanzando muchísimo y ya hay determinantes muy claros de envejecimiento que se ha demostrado que incidir sobre ellos puede alargar la salud. El ejercicio, la restricción calórica, algunos fármacos tal vez puedan ayudarnos a mejorar la calidad de vida y en el caso, la expectativa de vida en la población general y a vivir más años y mejor, pero lo que es más importante, y me salto esta diapo, es que debemos incidir sobre el estilo de vida, factores tales como el tabaquismo se sabe que hacen el triple de daño a nivel pronóstico a los pacientes con VIH que a la población general, de manera que yo intento en la consulta utilizar mensajes persuasivos. Las personas con VIH pierden más años de vida por el tabaco que por el propio VIH, hoy por hoy. La salud se beneficia mucho más de dejar el tabaco que de cualquier ajuste sofisticado de tratamiento antirretroviral o de dieta. Las personas con VIH tienen un riesgo de sufrir complicaciones 3 veces mayor que la población general por tabaco y el beneficio además se comprueba en las primeras semanas, de manera que es algo importantísimo. Y sabemos también, y hay estudios que lo han demostrado, que hacer ejercicio físico baja la inflamación en personas con VIH. Y esto es algo que muchísimos tratamientos farmacológicos y yo os diría que incluso en el rango de lo que podríamos considerar tratamientos agresivos no han conseguido demostrar. De manera que os dejo con esta foto de Fauja Singh. Es un indio centenario que ha pulverizado desde que tenía 90 años todos los récords Guinness de maratón. Llegó a correrlo en poco más de 5 horas con 90 años, ya subió a las 8 horas con 100 años y su receta dice es que se cuida mucho, no fuma, no toma alcohol, es vegetariano y dice que algo que probablemente muchos no hacemos, se va a la cama muy prontito. De manera que como conclusiones, la inflamación es perjudicial a largo plazo y se asocia con complicaciones no definitorias de SIDA y con mortalidad durante el tratamiento antirretroviral. Tiene muchas causas, pero entre ellas hay un fenómeno virológico que ocurre en los pacientes en supresión virológica y probablemente lo más importante hoy por hoy es facilitar cumplir bien los tratamientos, potenciar la adherencia al tratamiento con tratamientos sencillos y bien tolerados todo lo posible. Tenemos marcadores que están accesibles como la proteína C reactiva, los dímeros D o el cociente CD4-CD8 y necesitamos mucha más investigación para entender este fenómeno mejor. Os dejo con esta nevada que cayó en Madrid y varias zonas de España hace 3 semanas y que paralizó totalmente y que bajó nuestros niveles de inflamación, nos enfrió, así tuvimos que llegar muchos al hospital, a la guardia ese día y cualquier pregunta será bienvenida. Os agradezco mucho la atención y doy paso a la excelente ponente que me sigue a continuación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este webinar, a compartir mesa con ponentes como Sergio y moderadoras como Pepa. El tema que a mí me toca es abordaje multidisciplinar de la inflamación y el envejecimiento. Yo tengo que confesaros que he hecho una pequeña modificación en el título para que se entienda un poquito mejor el sentido que yo quiero darle a la charla. Y la he cambiado por inflamación y abordaje multidimensional del envejecimiento. Lo primero que quiero decir es lo último que ha dicho Sergio, y es que no nos podemos olvidar que el principal abordaje de la inflamación
Y el principal tratamiento de la inflamación en los pacientes con infección por VIH es el tratamiento antirretroviral. Este es el punto de partida absolutamente necesario para todo lo que viene después. Fijaros, la inflamación y el envejecimiento están tan estrechamente unidos, hay una correlación que es tan bien conocida que existe un término que aúna los dos conceptos, que es inflammaging. Cuando hablamos de inflammaging, hablamos de un estado proinflamatorio crónico de bajo grado que se asocia al envejecimiento, que se caracteriza porque hay un alto nivel de marcadores inflamatorios en los tejidos y en la sangre, y eso impacta directamente en la funcionalidad a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de órgano y a nivel de organismo. Con esta diapositiva, después de la magistral ponencia de Sergio, obviamente no pretendo entrar en detalle de los mecanismos que generan este estado proinflamatorio. Solo la traigo para que os hagáis una idea de lo complejo que es la inflamación, la cantidad de vías que interrelacionan entre sí y, por lo tanto, que no hay una única causa de este estado inflamatorio. Y como no hay una única causa, tampoco hay una única consecuencia. Sergio ya nos ha dicho que este estado proinflamatorio crónico, que se asocia al envejecimiento, tiene manifestaciones clínicas como es el aumento de la prevalencia de determinadas enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer. No todas las personas mayores tienen estas enfermedades, por eso el grado de inflamación crónica que tengan es el que va a marcar el que tengas unas enfermedades o no las tengas. Pero yo quiero dirigir vuestra atención hacia dos entidades concretas. Una es la depresión. Está demostrado que personas que tienen niveles altos de factores proinflamatorios en sangre tienen más riesgo de tener depresión y, asimismo, el tener elevados los factores proinflamatorios en sangre se asocia con pérdida de masa muscular y, lo que es más importante todavía, con pérdida de fuerza y de potencia muscular. Y eso tiene un impacto directo en entidades como son el deterioro funcional y la fragilidad. Que la fragilidad es un síndrome clínico que está bien definido, hay unos criterios concretos y que es muy importante porque, como ha dicho Sergio al principio, no se ciñe a una enfermedad concreta o a un área concreta del envejecimiento. Es, digamos, la manifestación del envejecimiento acelerado que pone a la persona en riesgo de tener eventos adversos en salud. Y es que, fijaros, el envejecimiento ya estamos intuyendo que es un proceso muy complejo. Hemos dicho que por la vía de la inflamación hay numerosas vías fisiopatogénicas que confluyen y que interaccionan entre sí, pero hay otras vías que también nos ha enunciado Sergio. Y por tanto el envejecimiento podemos decir que es una acumulación de daños a nivel molecular, celular y orgánico que inicialmente nuestro organismo es capaz de controlar por mecanismos de reparación y es capaz de mantener el equilibrio y la homeostasis, pero su activación prolongada hace que esos mecanismos vayan dejando de funcionar con el tiempo. Eso es envejecer. Y envejecer, como podéis ver en esta definición, es algo fisiológico, es un proceso fisiológico. Todos envejecemos, pero no todos enfermamos, ya lo hemos dicho en la diapo anterior. Envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. La edad es un factor de riesgo de enfermar, pero no es sinónimo. Existe envejecimiento sin enfermedad. Es muy complejo, ya lo hemos visto. No hay una causa única y por lo tanto no hay una respuesta única. Y Sergio sabe que yo soy un poco escéptica con esos fármacos que prometen la eterna juventud, ¿no? Porque un fármaco que actúe sobre todas esas vías que hemos visto previamente lo veo difícil. Y sobre todo, y más importante, y es donde yo quiero poner el acento, el envejecimiento es el resultado de un equilibrio que se va rompiendo. Cuando se deterioran los mecanismos de adaptación, pueden más los estresores o los daños que los mecanismos que tenemos en nuestro organismo para repararlos. Con todo esto, es fácil darse cuenta que el envejecimiento no es lineal ni uniforme y por tanto hay una variabilidad enorme a nivel individual. Y esto yo creo que es esperanzador porque nos indica que no estamos predeterminados, ¿no? Que no todos vamos a envejecer de la misma manera y que podemos actuar sobre algunos factores para modificar el curso de nuestro envejecer. Os decía esto, ¿no?
la clave es el mantenimiento de ese equilibrio. Y hay algunas personas, y aquí introduzco el concepto de fragilidad, que estando aparentemente bien, ante un pequeño estresor, podría ser una infección de orina, una caída, un cambio de medicación, algo menor, sufren un deterioro de su situación funcional muy importante, tardan mucho en recuperarse y nunca alcanzan su situación previa. Eso es la fragilidad, porque la fragilidad nos indica que esas personas son vulnerables y entonces ya ante un estresor no son capaces de mantener el equilibrio del que hablábamos. En este punto, a lo mejor alguno de vosotros dice, pero esta mujer, ¿por qué nos está hablando de esto? Si la charla va de inflamación y de envejecimiento. Bueno, pues he dado una pista cuando Pepa me ha pedido que diera un titular, ¿no? Y es que todos sabemos y está bien establecido que el inflammaging es el pilar de la biología del envejecimiento. Y a mayor inflammaging, a mayor grado de inflamación, mayor aceleración en el envejecimiento. Sin embargo, como os decía antes, no existe una prueba gold estándar que nos permita medir este grado de inflamación crónica persistente que se asocia al envejecimiento. Sin embargo, sí tenemos un síndrome clínico que nos permite detectar a aquellos pacientes que son biológicamente más viejos, ¿no? Y por lo tanto, mi propuesta hoy por hoy es darle la vuelta a la tortilla. En la práctica clínica no podemos medir la inflamación de forma correcta para saber cuánto de viejo es un paciente, pero sí podemos medir la fragilidad para saber realmente cuál es su edad biológica más allá de lo que pone en su carnet de identidad. Y esto está estudiado. Este trabajo que os presento, a mí, sí, la verdad es que me parece un trabajo importantísimo. Este trabajo lo ha liderado Matilde Sánchez Conde, que es compañera del Ramón y Cajal de Sergio, y con la que yo trabajo en todos estos proyectos de envejecimiento y VIH. Y fijaros, nosotros lo que hicimos fue, ante la hipótesis, nuestra hipótesis, de que no es tanto el VIH como la situación de fragilidad que tiene el paciente la que determina su grado de envejecimiento, cogimos pacientes con infección por VIH mayores de 55 años y los dividimos en dos grupos, frágiles frente a robustos. No había diferencias en cuanto a edad cronológica, no había diferencias en cuanto a sexo, en tiempo de infección, la media era aproximadamente de 20 años, ni en tiempo de tratamiento antirretroviral. Y lo que nosotros vimos es que los pacientes VIH frágiles eran todos biológicamente más mayores que lo que decía su carnet de identidad, con una media de aceleración de la edad de 10 años. Y esto es interesantísimo. Todos eran VIH, pero los que tenían una aceleración del envejecimiento eran los frágiles. Y la fragilidad, como os digo, no me voy a entretener tampoco mucho, pero esto es importante, ¿no? Porque todos hablamos de fragilidad y cada vez se oye más, pero es un síndrome clínico que tiene unos criterios definidos. No vale decir este paciente es frágil al ojo, porque probablemente el que nosotros vemos frágil al ojo ya está a lo mejor en una fase diferente de discapacidad o de comorbilidad, que son cosas diferentes. Los criterios de fragilidad son pérdida de peso no intencionada, debilidad medida de una forma concreta mediante la fuerza de prensión manual, fatigabilidad, lentitud, la velocidad de la marcha y baja actividad física. 3 o más criterios indican que el paciente es frágil. Y fijaros, hemos dicho al principio cómo la inflamación tiene un impacto muy marcado en el músculo, en la sarcopenia, no solo en la pérdida de masa, sino también en la pérdida de fuerza y de potencia muscular. Y de los 5 criterios que hemos dicho hace un momentito de fragilidad, 3, que los tenéis aquí representados, la pérdida de fuerza y de potencia, la baja velocidad de la marcha y la poca actividad física, tienen que ver con el músculo. Es decir, hay una vía fisiopatogénica clara que relaciona la inflamación con la fragilidad a través de la sarcopenia. Y por eso me gusta hacer esta exposición previa para que entendamos que una medida sencilla de la velocidad de la marcha, que a alguno le puede parecer incluso una tontería, ¿no? Porque nos llama más la atención las pruebas complementarias complejas, los TACs, triple salto mortal. Una prueba sencilla como medir la velocidad de la marcha en 4 metros
nos da una información valiosísima en cuanto a la supervivencia de las personas. Predice esperanza de vida y eso es importantísimo. Cambios de 0,1 metros por segundo en la velocidad de la marcha son significativos en cuanto a predicción de supervivencia. Porque la marcha, además de implicar al sistema musculoesquelético, al músculo del que estamos hablando, y que su envejecimiento es una foto muy interesante del envejecimiento del organismo, implica a otras funciones y es un sistema complejo y por eso la velocidad de la marcha es un buen marcador de edad biológica en los pacientes VIH y en los pacientes no VIH. Otra manera de medir la función física en la que está integrada la velocidad de la marcha es el SPPB, que es Short Physical Performance Battery, que mide equilibrio, velocidad de la marcha y fuerza en extremidades inferiores. Y fijaos, estas pruebas, mirar la bibliografía, es de 1994, es decir, esto no es moderno, pero esto ha demostrado, como vais a ver en esta diapositiva, que cambios de un punto, la puntuación máxima es 12 y la mínima es 0, también son significativos en cuanto a predecir mortalidad y necesidad de ingresar en una residencia de personas mayores. Y esto es absolutamente relevante. Es sencillo, como decía al principio, barato y ha demostrado de forma con evidencia científica el impacto que tiene en la salud de las personas. Esta diapo la voy a pasar porque sería abundar un poco sobre lo mismo, el impacto que la situación funcional tiene en la esperanza de vida de las personas mayores. Por tanto, llegamos a este momento en el que después de hablar de sarcopenia, de fragilidad y de función física como elementos fundamentales que ponen de manifiesto realmente la edad biológica de las personas y el impacto que esto tiene en su salud, nos damos cuenta de que las personas mayores con VIH son personas complejas y ceñirnos en la valoración simplemente al tratamiento antirretroviral, a la propia infección por el VIH o a las comorbilidades sería hacer una valoración incompleta. Tenemos que tener en cuenta los cambios fisiológicos que se producen con el envejecimiento y los síndromes geriátricos de los que ya hemos hablado, fragilidad, sarcopenia, deterioro funcional y otros más, ¿no? Aquí me interesa repetir esta frase, ¿no? La indetectabilidad debe ser el punto de partida imprescindible, pero no el final. He empezado diciendo que el principal tratamiento antiinflamatorio es el tratamiento antirretroviral y la pelea por la adherencia máxima al tratamiento no debe terminar nunca, pero en pleno siglo XXI tenemos la suerte de poder decir que la indetectabilidad no es el final. Debemos luchar, pelear para que la valoración de las personas mayores con VIH sea por una mejor calidad de vida. Por eso, este es el método tradicional que hemos aprendido todos los médicos de valoración, que es un método absolutamente lineal, que se centra en la enfermedad, conoces unos síntomas, se hace un diagnóstico y se trata. Esto vale para el adulto joven, pero como habéis podido ver, no vale para el adulto mayor. El adulto mayor tiene una enfermedad que va acompañado de una serie de medicaciones para tratar esas comorbilidades. La función física, la fragilidad son fundamentales, hay que valorarlos. Hay otros síndromes geriátricos que pueden aparecer, la función cognitiva y el estado de ánimo, la situación social, el estilo de vida y las prioridades de cada persona. Y por lo tanto, la persona mayor con VIH requiere una valoración mucho más completa, que no se ciña a la enfermedad, que sea una valoración integral. Y para eso, una valoración multidimensional a todos nos parece natural y se nos viene a la cabeza que lo lógico es que el abordaje sea multidisciplinar, ¿no? Son diversos los profesionales que en un momento u otro del avanzar por la vida de cada paciente tendrán que intervenir. Ahora bien, hoy por hoy no hay un modelo de atención a la persona mayor con VIH que sea el gold estándar, la referencia al que todos debamos aspirar. Sabemos que la mejor manera de abordar al paciente mayor complejo con y sin VIH es el abordaje multidisciplinar, pero no hay un modelo definido. Lo que sí está claro es que si todos esos especialistas y todos esos profesionales de la salud intervienen de forma aislada, lo más probable es que no consigamos el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente.
permitidme la broma, pero hay un dicho que dice: un médico cura, dos dudan, tres muerte segura. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo relevante es que la intervención de todos estos profesionales tenga un único objetivo y un plan definido y conocido por todos. Y como no existe el modelo de referencia, lo que yo voy a hacer es un recorrido por cómo ha ido evolucionando el interés y las recomendaciones concretas sobre cómo abordar a las personas mayores con VIH. En España yo diría que el primer documento en el que se habla de la necesidad de valorar la fragilidad en las personas mayores con VIH fue este documento de consenso sobre edad avanzada de infección por VIH del Plan Nacional del SIDA y de la Sociedad Española de Geriatría, 2015. Solo da la recomendación de detectar la fragilidad, pero es la primera vez ya que se tiene en consideración. En el año 2019, hace nada, en este documento también del Grupo de Estudio del SIDA y de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre la prescripción farmacológica de la terapia no antirretroviral, ya se hace un apunte con un poquito más de énfasis de la relevancia que tiene la situación funcional y la presencia o no de fragilidad como determinantes de la salud del paciente mayor con VIH. Y proponen que esta valoración debe formar parte del abordaje rutinario. Tampoco dan una pista concreta de cómo ha de hacerse, pero por lo menos ya está en el documento. En cuanto a las pérdidas de tratamiento, del tratamiento antirretroviral o del tratamiento de los pacientes con infección por VIH, estas son las primeras guías, las italianas de la edición de 2017, que incluyen un capítulo específico sobre el paciente anciano, paciente frágil y paciente geriátrico. Y en estas guías ya se mojan un poquito más e indican que se debe hacer un screening de fragilidad a todas las personas mayores de 50 años con VIH y después, en función de lo que salga en el screening, recomiendan hacer una valoración geriátrica integral. Estas son las primeras guías europeas en las que se hace una mención específica a cómo debe ser el abordaje de la prescripción en el paciente mayor con VIH y específicamente se indica ya que hay que hacer un screening de fragilidad y promover la valoración geriátrica integral en las personas mayores con VIH. Esto es absolutamente relevante, a mí me parece muy importante y por supuesto me da muchísima alegría que ya desde el 2019 exista esta recomendación en las guías europeas. En las guías españolas de GESIDA todavía no hay ninguna referencia a la valoración específica de las personas mayores con VIH, pero yo espero que pronto se incorpore. Pero a ninguno se os escapa que son menciones que se hacen en distintos documentos, que en las guías se lanza la necesidad de que se haga esta valoración, pero debemos dar un salto y pasar de la teoría o de lo que hemos visto en la evidencia científica a la práctica clínica diaria. Y esto es lo más importante y lo más difícil también, ¿no? Nosotros en lo que sugerimos, pero ya os digo que esto es una sugerencia igual que las de los demás, ¿no? Esto no está basado nada más que en nuestra experiencia propia y en la experiencia que tenemos con las personas frágiles de población general. Recomendamos que a todas las personas mayores con VIH mayores de 50 años, al diagnóstico y por lo menos una vez al año, podría haber sido cada 2 y también estaría bien, se les haga un screening o bien mediante la medición de la velocidad de la marcha o mediante el SPPB o mediante un screening de fragilidad. Si el screening es negativo y el paciente está en la franja de los que están súper bien, es decir, tiene la puntuación máxima del SPPB, tiene una velocidad de la marcha excelente mayor de 1,2 metros por segundo o es robusto en el screening de fragilidad, adelante, el usual care, ¿no?, a tratarle como al resto. Si el screening es positivo, es decir, si el paciente tiene una velocidad de la marcha menor de, perdonad que hay una errata, de 0,8 metros por segundo, tiene un SPPB por debajo de 9 o es frágil en el screening, este paciente necesita una valoración geriátrica integral. Y si el paciente no está ni en un grupo ni en el otro, no es ni blanco ni negro sino gris, habría que ahondar un poquito más y preguntar si tiene otros síndromes geriátricos, si se cae, si hay datos de deterioro cognitivo o de depresión, si hay polifarmacia, y si es que sí,
también precisaría una valoración geriátrica integral. Daros cuenta de que estamos hablando de no más, en cuanto a fragilidad, no más de un 10% de todas las personas que viven con VIH mayores de 50 años y si contamos con los síndromes geriátricos en torno a un 20%. Pero ese 10 o ese 20% merecen esta valoración porque la necesitan. La valoración geriátrica integral no es solo una valoración. De la valoración sale lo que pone aquí, un plan que está integrado en el abordaje global del paciente. Por eso os he puesto este esquema, porque sin tener un modelo óptimo de atención al paciente mayor con VIH, teniendo claro que el abordaje debe ser multidisciplinar, hay que empezar por algún sitio, ¿no? No podemos ir como pollo sin cabeza y que un paciente esté viendo por supuesto, al especialista de VIH, que es el núcleo principal, a su médico de atención primaria, a un fisioterapeuta, al psiquiatra, al psicólogo, al geriatra, de forma absolutamente deslavazada. Por eso pero digo, esto es una propuesta personal, propongo seguir un esquema que esté definido, que detectemos los pacientes que son más vulnerables a ir peor desde el punto de vista clínico, y en este punto es donde probablemente el especialista en VIH, que es el que lleva el peso gordo del paciente, con el geriatra, son capaces de integrar al resto de los profesionales para entre todos sí definir un plan con un objetivo común. Me queda muy poquito, ¿no? Y como el tema era abordaje de la inflamación y abordaje del envejecimiento, pues lógicamente a algunos se preguntará, bueno, ¿y hay tratamiento para esto o no? ¿Hay tratamiento para la inflamación? ¿Hay tratamiento para la fragilidad? Que has dicho que es tan importante detectarla pronto porque es reversible, que eso es lo más interesante de la fragilidad, ¿no? Porque si no, pues nos echábamos a llorar y listo. ¿Hay tratamiento para el envejecimiento? Pues fijaros, esto lo paso rapidísimo porque son 3 diapositivas en las que simplemente os pongo para que veáis la cantidad de ensayos clínicos con fármacos antiinflamatorios que se han desarrollado a lo largo de estos años. Los fármacos son de lo más variopintos, todos ellos son antiinflamatorios. Donde yo quiero poner el acento y lo que quiero que os fijéis es que en todos estos ensayos clínicos los participantes tienen alguna enfermedad o alguna condición de salud y el objetivo principal se concreta en la expresión de una enfermedad concreta también, ¿no? Acordaros de esa rueda que ponía al principio de la inflamación, pues muchos se centran en la enfermedad cardiovascular, otros se centran, como veis aquí, en la enfermedad de Alzheimer o en la depresión y hasta el momento solo uno incluye pacientes que no tienen ninguna enfermedad, simplemente que son están entre 65 y 79 años, pero su objetivo también es medir la aparición de enfermedades concretas, y en este otro son personas mayores que tienen una condición porque tienen intolerancia a la glucosa y el objetivo final es valorar si tienen fragilidad. ¿Qué quiero decir con estas diapositivas? Que se están ensayando muchos fármacos antiinflamatorios, pero al final ninguno de ellos resuelve o digamos controla el problema de la aceleración del envejecimiento o del envejecimiento en sí mismo, ¿no? Porque como he dicho es muy complejo y tiene muchísimas vías sobre las que habría que actuar. Pero hay una medida, Sergio ya la ha anunciado, que es el ejercicio y que es eficaz. Nos cuesta muchísimo más entender que una medida no farmacológica pueda ser eficaz y aplicarla que tomarnos 27 pastillas, ¿no? Pero fijaros, la inactividad física es la 4ª causa de muerte a día de hoy y el ejercicio físico ha demostrado disminuir el riesgo de algunas enfermedades como el cáncer de colon, la hipertensión, el ictus, en un porcentaje que pocos fármacos son capaces de reducir el riesgo de determinadas enfermedades con estos porcentajes. Y esta diapositiva a mí me encanta, no me voy a detener, y estoy segura de que a Sergio también le va a gustar, porque esta diapositiva lo que viene a poner de manifiesto es, en esta columna, perdonadme que voy a señalar, en esta columna tenemos los efectos del envejecimiento en los distintos órganos y sistemas, ¿no? En el cerebro, en el sistema cardiovascular, en la función pulmonar, en el músculo, en la composición corporal, en el metabolismo. Y aquí tenemos los efectos del ejercicio físico. Y si los miráis con detenimiento, cuando aquí hay una flecha para abajo, aquí hay una flecha para arriba. Es decir,
el ejercicio es la única intervención que a día de hoy ha demostrado revertir los efectos del envejecimiento a nivel de órganos y sistemas, pero también a nivel molecular y a nivel celular. En todos estos, el impacto que el envejecimiento tiene a nivel celular en el acortamiento de los telómeros, en la epigenética, en fin, en todos estos procesos de envejecimiento, además del de la inflamación. Por eso, simplemente quería daros una pincelada de un estudio que es relativamente reciente, que es interesante, bueno, que pone un poquito la semilla de lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar, y que es este estudio que mide cómo mejora la función física con ejercicio moderado o de alta intensidad en personas mayores con VIH con controles VIH negativos. Lo primero, decir que las personas que, en este estudio, las personas que tenían VIH tenían una peor situación física basal, que ambos grupos mejoraron en todos los ítems, que esto es muy interesante, el ejercicio es bueno para todos. Veis que no son muchos pacientes, se randomizaron los pacientes a hacer 12 semanas de ejercicio moderado o intenso o hacer ejercicio de alta intensidad, ¿no? Y los resultados principales fueron que ya en las primeras semanas, me parece que eran las 6 primeras semanas, se objetivó una mejora en el consumo máximo de oxígeno, que al final esto lo que quiere decir es la capacidad aeróbica, la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede procesar por unidad de tiempo y por peso. Y esto es vital para poder hacer una actividad, esto es vital, como podéis imaginaros, para la propia función física y para la fragilidad, ¿no? Para no tener fragilidad. Esto en las primeras semanas. Y en las siguientes semanas, perdonad, lo que quiero decir aquí es que las personas con VIH mejoraron todavía más que las personas que no tenían VIH. Y en las siguientes semanas la mejoría en cuanto al tiempo que tardaba una persona en hacer varias repeticiones levantándose de la silla y en recorrer 400 metros era mejor en las personas con VIH que en las personas que no tenían VIH tras este ejercicio de moderada y de alta intensidad. Termino entonces pues dando algunos mensajes para llevar a casa, ¿no? El principal abordaje de la inflamación, lo hemos dicho, en el paciente con VIH es el tratamiento antirretroviral. La indetectabilidad debe ser el punto de partida, no el punto final. La inflamación está intrínsecamente asociada al envejecimiento como su principal causa y la buena noticia es que podemos actuar sobre él. La fragilidad y la función física son la vía principal que tenemos ahora mismo para modificar el proceso de envejecimiento, interviniendo sobre función física y fragilidad, mediante una valoración multidimensional y multidisciplinar y, lo más importante de todo, el único tratamiento eficaz frente al envejecimiento es el ejercicio. Por eso, nosotros estamos ahora, Matilde Sánchez Conde y yo, el siguiente proyecto que tenemos en marcha es precisamente un estudio para evaluar el impacto de un ejercicio multicomponente en vida real en la fragilidad y la función física de personas mayores que tienen VIH. Por lo tanto, vamos a trabajar intensamente para poder obtener resultados y para que sea sencillo decir, mira, este tipo de ejercicio es el que tú tienes que hacer para mejorar tu función física y para tener mejor calidad de vida. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, fenomenal. Yo creo que las dos charlas han sido súper interesantes y que han tratado de responder a ese titular que os había pedido al principio, ¿no? Recordaros que tenemos aquí el chat y que podéis preguntar, ¿vale? Han aparecido pocas preguntas, yo creo que lo habéis dejado todo muy claro, ¿no? Y simplemente os voy a hacer preguntas que la verdad es que en parte han sido contestadas a lo largo de las charlas, aunque también hay algunas que se han quedado ahí en el tintero y que creo que podemos discutir. Yo creo que la primera pregunta que ha surgido al principio de la charla de Sergio y después ya no ha surgido más hasta que estábamos bastante avanzada la de Fátima. La primera la hacía Augusto Terán, que preguntaba si se podía reducir el impacto de la inflamación en las personas con VIH. ¿Ha quedado contestado suficientemente o queréis añadir algo más a ella? Yo, enfatizaría, la inflamación se reduce primero cuidándose y haciendo ejercicio físico. Yo creo que el mensaje ahí que hemos querido dar a ambos.
y desde el punto de vista del VIH se reduce sobre todo con diagnóstico precoz y con buena adherencia al tratamiento antirretroviral. Y más allá de eso, es estar también, dejarse cuidar y estar en buenas manos para conseguir equipos que atiendan a todos esos aspectos que van más allá de lo estrictamente virológico y que pueden permitir identificar pues al que va a tener algún problema a largo plazo y que bueno, va más en el campo de la prevención primaria y de no llegar a ese fenotipo frágil del que nos habla tan excelentemente bien Fátima. Yo quiero decir que es verdad, vamos, estoy segura de que muchos en la sala están pensando que está muy bien lo del ejercicio, ¿no? Pero que cómo se hace eso. Y tienen razón, porque decir haz ejercicio es como decirle a un diabético ponte insulina, ¿no? Es decir, los pacientes necesitan que los profesionales seamos capaces de decirle necesitas insulina, necesitas este tipo de insulina, necesitas estas dosis de insulina y luego reevaluaremos cómo estás y veremos si necesitas un ajuste, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hemos dado un paso importante, que es que nos vaya entrando a todos en la cabeza que el ejercicio es la mejor pastilla del mundo mundial y la que todos tenemos que tomar, ¿no? Ahora nos queda mucha tarea por hacer, porque tenemos que ser capaces nosotros, los médicos y los profesionales sanitarios, de decirle a cada paciente qué ejercicio tiene que hacer de forma específica en función de cuál es su situación funcional, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus capacidades. Y en eso estamos. Sergio, una gran pregunta. Tú has estado hablando de que hay un proceso inflamatorio mantenido y has introducido la importancia del cociente CD4-CD8 como marcador pronóstico, ¿no? Y has hablado también de lo que sería interesante el medirlo de forma rutinaria, podríamos hablarlo de esa manera, pero bueno, has introducido un montón de marcadores que la verdad es que es imposible medirlos en práctica clínica diaria. Primero porque si tiene sentido medirlos es porque podemos hacer algo más por el paciente. Podemos decir, bueno, nosotros le podemos decir a nuestros gerentes, gastamos dinero en determinar esto, pero porque vamos a conseguir un beneficio adicional, ¿no? Entonces, si tú pudieras, como aparte de medir el cociente CD4-C8, que lo hacemos todos de forma rutinaria, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿qué marcadores utilizarías o qué piensas que deberían utilizarse de forma rutinaria o en qué circunstancias se deberían pedir para valorar de una forma más fina, por decirlo de alguna manera, a los pacientes que vemos y para poder actuar de una forma más activa? Bien, vale. Mira, antes aprovecho para lanzarle ahí a Fátima para que replique, porque yo estoy con ella en que lo importante, es decir, la función, la fragilidad, ese fenotipo del que ella tanto ha hablado, en realidad es FETEN, deberíamos poder medirlo. El problema es que en la población joven es excepcional encontrar, y a lo mejor ella ahora lo contradice, pacientes frágiles. Es decir, yo creo que hay dos escenarios, el de la franja de edad en la que debemos diagnosticar precozmente la fragilidad, pero debemos entender también cuáles son los factores que llevan a alguien a convertirse en frágil y poder actuar mucho antes, porque la fragilidad no deja de ser como la aterosclerosis, algo que se está gestando desde el nacimiento y al final intentamos incidir en la placa de ateroma en los últimos años, que ya es irreversible, ¿no? Entonces, la inflamación yo creo que va a entender mejor alguno de esos determinantes de envejecimiento, que como haya explicado no es el único, la inflamación, ¿no? Pero es algo que podemos medir. Tenemos el cociente CD4-CD8 y yo creo que eso a los clínicos siempre, a muchos les había llamado la atención. Fíjate que ¿por qué tendrá los CD4 bien y los CD8 tan altos, ¿no? Es un marcador más. Y sobre él tampoco podemos actuar hoy por hoy. Estamos haciendo estudios para comparar distintas estrategias y tenemos marcadores inflamatorios y como bien has dicho hay un montón de ellos y hay muchos que tienen buen poder pronóstico. Yo he querido lanzar la provocación de por qué medimos CD4, porque a veces creo que nos ponemos muy poco estrictos con algunos marcadores como la vitamina D y nos ponemos muy estrictos con otros marcadores como la proteína C reactiva. La proteína C reactiva la tenemos casi todos fácilmente disponible, la ultrasensible, y tiene muchísima ciencia detrás. Yo la mido y a mí me vale a veces para simplemente comunicarme con el paciente que está angustiado, porque no deja de haber muchas personas con VIH que por todos los foros de discusión se sienten que están en riesgo
cuando en realidad tienen una salud excelente y van a vivir lo mismo o más que la población general. Probablemente más porque se cuidan, porque son conscientes de que pueden tener un problema, se cuidan y tienen equipos de médicos que los cuidan y que toman decisiones proactivas. Entonces yo utilizo ese marcador o el CD4-CD8, uno, para tranquilizar al paciente, que es un aspecto, y aliviar, alivio psicológico, que eso sí que es cuarto 90 en muchos casos y ya mucho tiempo. Y nos pueden ayudar también, y no creo que haga falta medir mucho más, para identificar mejor a los pacientes a los que hay que estar un poquito más pendiente, cuando hay que enfatizar en el control del colesterol, tienes que hacer ejercicio porque mira, y si hacen ejercicio, pues a la luz de lo que nos dicen los estudios, tendremos una intervención para mejorar esa inflamación, de manera que yo creo que no hay que volverse loco, no hay que medir el receptor soluble del TNF tipo 2, pero tenemos marcadores como el cociente, la proteína C reactiva, incluso los dímeros D, que los tenemos todos disponibles y que aportan información. Y que están identificándonos a un paciente mucho antes de que llegue la edad de ese fenotipo frágil. No sé si Fátima está de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo en todo, Sergio. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo contigo? O sea, has dicho una cosa que es verdad, es súper importante no perder de vista. La fragilidad está intrínsecamente asociada al envejecimiento. De hecho, el inflammaging del que hablamos es inflammaging, o sea, estamos hablando de envejecer. Indudablemente hay personas con VIH que a lo mejor llevan 12 años de infección y tienen 32 años, ¿no? Y son gente joven y hay que medir la inflamación que tienen. Eso está clarísimo. Yo he querido ser un poco provocadora, en el sentido, soy súper pro marcadores inflamatorios. De hecho, Pepa lo sabe, en el estudio Funfrail, uno de nuestros objetivos es ser capaces de encontrar marcadores inflamatorios que se asocien a la fragilidad, ¿no? O sea, soy súper pro. Pero mi provocación va porque creo que en esta medicina que hacemos tan avanzada y que es maravillosa, nos gustan muchísimo más las pruebas complementarias, o sea, tener un análisis, tener un escáner, tener algo muy sofisticado, y a veces no valoramos la importancia que tienen herramientas clínicas que, como os digo, o sea, son viejas, pero han demostrado mucho. Entonces, la fragilidad, la función física, no se mide, porque es mucho más fácil pedir una analítica, mucho más que decirle al paciente levántese y camine 4 metros, que no tardas nada, ¿no? Entonces, en realidad, por mi parte es una provocación. No es marcadores inflamatorios frente a fragilidad en absoluto. Lo ideal y maravilloso sería que pudiéramos medir la fragilidad desde un punto de vista clínico y tuviéramos también unos marcadores que nos dijeran, mire, le ha mejorado en un X%, ¿no? Y eso tiene un reflejo en la clínica. O sea que, como no podía ser de otro modo... Fátima, yo siempre decía hasta que te conocí que para medir la fragilidad solo hacía falta mirar cómo se levantaba o darle la mano al paciente. Estás muy en desacuerdo con eso, ¿no? Estoy absolutamente en desacuerdo. Y te digo por qué. Porque fíjate... Has visto que ya no lo digo más, ¿eh? Claro, ya no lo digo yo más. en la consulta solo No me atrevo. No te atreves. Yo siempre digo que la fragilidad, que es un síndrome clínico, nos da sorpresas. Y Pepa también lo sabe porque participa en el Funfrail. Y hay pacientes que tienen muchísima comorbilidad y que tú te lees la historia clínica y dices, lo que va a entrar por la puerta es un paciente frágil. Y no lo Pero se levanta bien, se levanta mal de la silla. Y ves pacientes... no, ¿sí? Necesariamente, se levanta bien. No, se levanta bien de la silla, porque es robusto, claro. Y luego tenemos el otro tipo de pacientes que no tienen mucha patología, que no son los más mayores, vamos, yo tengo a algunos en la cabeza, y que son pacientes frágiles. Pero tú, si no mides con pruebas objetivas la velocidad de la marcha, en fin, todos los ítems que requiere la fuerza de prensión manual, jamás habrías dicho que ese paciente es frágil. Y ese es en el que hay que intervenir, porque en ese tenemos posibilidades de que no llegue a la discapacidad. Así que no más al ojo. La velocidad de la marcha es muy fácil y no se tarda nada, ¿eh? Tiempo hasta llegar a la silla. Hasta llegar desde la sala de espera a la silla. Les presento Jancho Barrios, lo conocéis, bueno, yo creo que lo habéis conocido todos, es el presidente de OMSIDA.
Y Margarita, bueno, trabaja en el Gregorio Marañón y no sé si Marina se va a conectar. Pero bueno, ¿nos contáis qué os parece la reunión y nos dais opinión sobre lo que estamos hablando en estos momentos? Yo soy enfermera y también participo en el FUNFRAI. Entonces, a mí todo esto que contáis me encanta, todo lo que cuenta Fátima me encanta, pero luego llevarlo a la realidad me parece... O sea, ¿cómo encajamos todo esto que habéis contado, ¿no? Que no se arregla con una pastilla, sino modificando estilos de vida, que todos sabemos que es de lo más complicado que hay, en una consulta cada 6 meses con un paciente, en la que yo creo que los que no tenemos pacientes, los que no tienen pacientes en el FUNFRAI no hacen una evaluación ni de la velocidad de la marcha, o sea, quiero decir que esto está todo muy bien, pero a mí me parece difícil, me parece que hay que integrar. ¿Cómo se hace? O sea, yo para medir la velocidad de las marchas de mis pacientes he tenido que cambiar el sitio de medir los 4 metros 3 veces, porque no tengo dónde hacerlo, molesto en todas partes. Que es como muy gráfico esto, ¿no? Entonces... Bueno, es verdad. Sí, pero efectivamente, y es muy gráfico de lo que decía yo ahora, ¿no? Que a veces cuesta menos poner un tag triple salto mortal que un espacio para medir la velocidad de la marcha. Eso es una realidad absoluta. Entonces, yo quiero decir a todos los que están aquí que realmente lo que estamos haciendo en el FUNFRAIL y el trabajazo que estáis haciendo todos es precisamente para ser capaces de llegar a una conclusión con evidencia científica que sea lo más simplificada posible. Uno de nuestros objetivos es ser capaces de definir un screening súper sencillo para el médico que está en la consulta. Me lo invento porque todavía no lo hemos analizado, ¿no? Pero imagínate que fuera el que tenga 4 fármacos además del tratamiento antirretroviral, tenga una velocidad de la marcha menor de 0,8 y más de 65 años, ese requiere otra valoración. Solo con eso yo creo que avanzaríamos muchísimo, porque esa otra valoración y lo que estamos haciendo en el FUNFRAIL obviamente no lo puede hacer el infectólogo, quiero decir. Y si somos capaces de hacer eso, seleccionaríamos, lo que os decía, a ese 10% que necesita una valoración más en profundidad. Y al otro 90% le das una palmada en la espalda, que a mí es una de las cosas que más ilusión me hacen en el FUNFRAIL, y le digo, estás hecho un toro. Corre, como lo que decía Sergio, estás mejor que muchos otros de tu edad que no tienen VIH. Así que sigue haciendo ejercicio, cuídate y a correr, ¿no? Pero ese 10% seríamos capaces de detectarlo y entonces podemos diseñar estrategias para un número mucho más reducido de pacientes, porque no todos los pacientes necesitan la valoración que hacemos en el FUNFRAIL. Yo eché en falta sí. Muchas más consultas, más enfermeras involucradas en consultas de VIH. Es decir, todo esto sería mucho más sencillo si tuviésemos más medios para que hubiese consultas de enfermería. Hacéis mejor que nadie todo lo que tiene que ver con estilo de vida, consultas de tabaquismo y es algo que efectivamente lleva tiempo y pasa por más enfermería, más atención primaria y también más campañas de difusión y mediáticas. Es muy difícil de abordar efectivamente en una consulta semestral. Yo creo que lo que nos pueden aportar las herramientas de medición es en identificar a los pacientes que deben requerir más atención. Nosotros tuvimos un proyecto en el Ramón y Cajal que era una consulta anti-aging más o menos. Entonces lo que hacíamos era dedicarle 1 hora a un paciente, como hacen también Fátima y Matilde en el FUNFRAIL, no de cara a investigación, sino puramente asistencial hacíamos. Intentábamos identificar de algún modo esos pacientes y ahí es donde estas herramientas de fragilidad o biomarcadores nos pueden ayudar para seleccionar un subgrupo de pacientes en el que debamos invertir más energías, porque es verdad que a veces transmitimos una sensación de que esto es un problema inmenso, cuando lo cierto es que es un problema para una fracción de pacientes. Hay muchísimos otros que están pequeña, que están estupendos, y es un problema sobre todo en la primera generación de pacientes, porque los pacientes que tenemos hoy, desde luego como sigamos así, es que nos dan 20.000 vueltas a todos, solo hay que verles entrar por la puerta y te pones envidioso, ¿sabes? Entonces, bueno, hace falta seleccionar, identificar mejor a los pacientes, más recursos, enfermería puede hacer un trabajo excelente, pero hacen falta más enfermeras, ese modelo del que hablaba Fátima, que es muy multidisciplinar, que es de atención integral,
en realidad a los pacientes y es verdad que incidirá y es muy complicado, no solo en el VIH, sino en la población general, pero es clave. Y se empieza desde Hombre, lo que está claro, una de las preguntas que se ha hecho desde el chat es si es posible el abordaje interdisciplinar en las personas que viven con VIH mayores. Es posible porque en esta vida no hay nada imposible. Porque cuando uno cree en algo, tiene que pelear por conseguirlo. Pero es verdad que las dificultades son enormes por cómo está organizado el sistema sanitario, simplemente, ¿no? Es posible porque nosotros tenemos modelos de colaboración y de abordaje multidisciplinar en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con fractura de cadera, y hemos sido capaces de trabajar con un objetivo común y con una planificación multidisciplinar, anestesistas, traumatólogos, geriatras, trabajadora social, enfermeras, rehabilitadores, fisioterapeutas. Es posible. ¿Hay dificultades? Sí, porque nuestros queridos gestores no terminan de comprender el beneficio que aportan no solo en términos de salud para el paciente, sino en términos incluso de gasto. El que los que trabajamos alrededor de un paciente lo hagamos de forma coordinada es infinitamente mejor. No lo entienden. Cuesta, es posible, y la verdad es que los que estamos en ello somos bastante inasequibles al desaliento. O sea que yo creo que antes o después lo conseguiremos. Ancho, ¿cómo ves tú eso? Pues en primer lugar, bueno, felicitar a los ponentes, tanto a Sergio como a Fátima, porque me ha parecido magistral lo que han expuesto. Lo que estábamos sospechando ya los pacientes, bueno, yo, primero, para los que no me conozcan, soy un paciente que estoy cumpliendo todo el perfil, con lo cual estoy acojonado. Tengo 61 años, llevo desde los años 80 con VIH, entonces, vamos, el futuro que me estáis planteando es complicado. Y es complicado sobre todo porque lo que estabais diciendo, ¿no? Lo que decía Margarita, que la consulta es cada 6 meses, es difícil. Es difícil cómo aplicar todos estos cuidados para prevenir la fragilidad, para prevenir la inflamación, que a fin de cuentas hablamos de hábitos saludables. Eso es lo que creo que es importante, en primer lugar, tener un plan. Que haya un plan de salud inicial que refleje todo esto que está saliendo aquí, cuáles son las necesidades del paciente, cuáles son los pacientes más urgentes, que están más necesitados de esos cuidados. Eso es importante. Pero nosotros aquí no sé si hemos hablado alguna vez de esto en algunas jornadas que hacemos, pero ¿quién coordina ese plan? Sería una de las primeras preguntas que nos sale. Quizá enfermería. Quizá enfermería sería una figura que podría ser posible, ¿no? Y eso una de las dudas que me plantea. Pero otra es que no oigo hablar de la participación de los pacientes. Yo creo que si contáramos con la opinión de los pacientes, con la formación de los pacientes, con estructuras que ayudaran a que nosotros mismos seamos partícipes de nuestra historia de salud, de nuestro plan de salud, ahorraríamos mucho absolutamente en todo. Porque igual el paciente podría coordinarse, o sería la primera persona interesada en su salud y en organizar también todas estas visitas, esta polimedicación, todos estos problemas que nos vienen, ¿no? Yo creo que es importante contar con el paciente, contar con su participación y que sea el interesado en que los demás colaboren en lo que es la mejora de salud. Ya está. Yo quiero decirte varias cosas. La primera, tranquilo, porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos visto en el Funfrail, que saldrá pronto publicado, es que lejos de lo que parece, los supervivientes no son los que más fragilidad presentan, que esto es interesante. Sí que es verdad que tienen más comorbilidades y algunas específicas, pero no son los más frágiles. Así que ser superviviente no es sinónimo de ser frágil. Tranquilidad para empezar. Segundo, que yo que soy geriatra y entonces tengo la suerte de ver pacientes mayores que no tienen VIH y pacientes mayores que lo tienen, tengo que decir que los pacientes VIH son los más empoderados, esa palabra que a mí me horroriza, pero bueno, que está muy de moda, son los más empoderados que yo conozco, o sea, porque saben muchísimo de su enfermedad, están muy implicados y nosotros particularmente les tenemos muy en cuenta. Por ejemplo, para este estudio que os he dicho que vamos a empezar ahora de ejercicio, lo primero que hicimos fue hacer una encuesta que contestaron, me parece que fueron 300 y pico pacientes de todas partes del mundo, para tener en consideración lo que ellos veían como una necesidad, qué posibilidades veían de hacer el ejercicio de una manera o de otra, porque nosotros podíamos haber diseñado un ensayo clínico, que es el estudio
más perfecto que existe para demostrar el beneficio de una intervención. Pero no queríamos eso, queríamos hacer un estudio con una intervención en vida real que permita, una vez que obtuvimos las respuestas de los pacientes, que permita después adherirse a algo que tú puedas hacer, ¿no? En un ensayo clínico igual haríamos un ejercicio súper medido. El que vamos a hacer no lo es tanto, pero permite adherirse. Con esto lo que te quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo y que los pacientes sois los primeros que tenéis que ayudarnos también a nosotros a saber qué es lo que os preocupa, cuáles son vuestras necesidades, porque los médicos podemos estar en la parra pensando que lo más importante es no sé qué y lo que a vosotros os preocupa son otras cuestiones de la vida y son en las que tenemos que poner nuestras energías, ¿no? Te transmito también mucha tranquilidad en tanto en cuanto los supervivientes sois un grupo de personas superdotados genéticamente. Es decir, quien ha sobrevivido a los 80, y es cierto, a la época del SIDA, con los fármacos de la primera época, a la inmunosupresión, es distinta del resto. Y eso explica por qué muchos se quedaron por el camino. E inmunológicamente sois diferentes. Es verdad que a menudo pues eso ha tenido secuelas por estilo de vida, por toxicidad de fármacos, etcétera. Pero ya sabes que al menos hay un centenario ya con más de 30 años con VIH, es decir, el futuro no está escrito y lo que sí sabemos es que haber sobrevivido a aquella época traduce una calidad genética, una biología muy resistente. Las personas que han pasado a cuidarse, vamos, si es que yo les veo, de verdad, me da mucha envidia y yo les digo, ojalá llegue yo a tu edad como estás tú. No me veo tan bien, seguro. Entonces, bueno, ahí hay tranquilidad y también coincido con Fátima. Los pacientes con VIH habéis sido clave en la historia del tratamiento y del manejo del VIH y es verdad que el activismo ha sido tan importante en la primera época, sobre todo cuando eso no existía en otras patologías. Pero yo creo que ahí vamos evolucionando para bien. Ahora los que estamos implicados en proyectos públicos de investigación cada vez nos piden más el compromiso de participación de los pacientes en todas las fases de la investigación, desde su concepción hasta su visibilización, es decir, que estén involucrados. Y yo creo que es muy valioso, estoy con todos vosotros. Es muy importante que estéis ahí, porque también nos ayudáis a veces a aterrizar los problemas. Y así que, bueno, a seguir ahí. Y yo creo que en el VIH está la cosa muy madura y tenéis que seguir dándonos un toque o tirón de orejas cuando lo veáis conveniente y aportando ideas y toda vuestra energía para llegar a los pacientes en un lenguaje y desde una posición que muy a menudo es más eficaz que la eficacia que se puede conseguir, pues como desde un profesional sanitario, un médico, una enfermera, ¿no? Yo te puedo decir como anécdota que nosotros que participamos en el FUNFRAIL, cuando viene un paciente que no le hemos llamado para hacerle la nueva visita, me pregunta, esta semana tuve 2, y me decían, oye, el estudio me toca ya, que me tenéis que ver. O sea que cuando ven que los que tenemos, la verdad es porque por el tema del COVID no hemos podido hacer las cosas mejor que lo que estamos haciendo, pero que la gente, si tú le ofertas algo que ve que es beneficioso, porque en este caso es fundamental, yo creo que todo el mundo está interesado y quiere que se le hagan cosas. Si ven que tiene sentido, o sea, investigar por investigar no, pero si ven algo que puede ser beneficioso de forma individual y grupal y colectiva, y le ven un proyecto con sentido, pues lo hacen. Y en este caso, ya te digo, todos los que han participado nos lo recuerdan. Incluso a veces nos llaman por teléfono para decir, oye, que me tocaba ya y aún no me has dicho nada, ¿sabes? Marina, ¿quieres comentarnos algo? ¿Qué te parece? Sí, hola, buenas. Soy Marina Martínez. Pobre, ¿te has conectado? No, perdona, es que tenía problemas técnicos. Soy investigadora básica en el Hospital Mutua Tarrasa, en el grupo de VIH del Dr. Dalmau. Y me gustaría sobre todo plantearle una pregunta a Sergio. Me ha parecido muy interesante, la verdad, las dos charlas. Pero como estoy un poco más metida en temas básicos, me gustaría preguntarle por parámetros inflamatorios. No sé si crees que igual el rumbo está en buscar otros marcadores y ir hacia otro lado, o bueno, un poco qué opinas sobre el tema. Gracias, Marina. Pues mira, el estudio de más biomarcadores es un arma de doble filo, es decir, siempre porque los marcadores están interconectados y luego es difícil demostrar que uno es mejor que otro. Según avanza la tecnología, ¿no? Y ahora con las ómicas es verdad que eso permite
pues bueno, coger una muestra y ver si ahí puede haber algo diferente y luego ir a ese marcador que uno se ha encontrado ahí, no de una forma dirigida, como os he hecho siempre, sino de una forma indiscriminada. Yo creo que los marcadores que tenemos son razonablemente buenos. Lo que hay que hacer es intentar entender mejor, pues por ejemplo, los patrones de inflamación. Igual que está Fátima intentando desentrañar qué perfil inmunológico de biomarcadores de inmunoactivación predice la fragilidad, pues es improbable pensar que un marcador inflamatorio vaya a predecir más riesgo de infartos, más riesgo de cánceres, más riesgo de fragilidad, más riesgo de demencia, más riesgo... Probablemente cada fenómeno, cada consecuencia tiene sus rutas biológicas y lo que hay que entender mejor es qué significa tener una proteína C reactiva alta, unos dímeros altos, un cociente bajo, por ejemplo, y lo opuesto a nivel de desenlaces clínicos. La pregunta que planteas sobre el efecto del tratamiento me parece muy pertinente. Si decimos que hay un sustrato de replicación viral en los tejidos, replicación que no llegue a producir virus, pero al menos sí proteínas, y que eso tiene que ver con la adherencia y los niveles de fármacos en los tejidos, pues tiene sentido estudiar las diferencias entre tratamientos. Yo creo que hemos abordado unos temas muy interesantes, ha quedado todo bastante claro, nos llegan múltiples felicitaciones a través del chat a los ponentes que lo han hecho súper sencillo y claro y entendible, pese a lo dificultoso del tema. Gracias, Hancho, Margarita y Marina, por vuestra aportación, y simplemente como resumen final podríamos decir que la inflamación es algo que nos preocupa y nos sigue preocupando, que estamos viendo cómo se tiene que medir y si tenemos que medirla, o cómo podemos valorarla en la práctica clínica diaria y qué podemos hacer para mejorar la situación, y que tenemos que aprender aún cómo valorar, que es importante evaluar la fragilidad